Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de entrevistas con los candidatos a la presidencia del Ecuador. Esta es una iniciativa del colectivo de ecuatorianos residentes en Córdoba, del CEAG, en Argentina. Como colectividad hemos participado de varias actividades en Argentina, del Festival Solidario por las Víctimas del Terremoto del 2016, en el Anfiteatro de Río Ceballos. Hemos participado de varias charlas en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, en varias instituciones educativas de educación media, festivales de música, murales de intervención, mesas de trabajo sobre derechos humanos y entre otros temas más. Como integrantes de la colectividad hemos visto la necesidad de organizar una serie de entrevistas a los diferentes candidatos a la presidencia del Ecuador para conocer algo sobre sus puntos de vista, sus diseños de políticas en sus planes de gobierno y también sus propuestas relacionadas a ecuatorianos residentes en otros países. Queremos dejar en claro que como colectividad no apoyamos a ningún candidato, nuestra propuesta busca conocer desde un formato distinto de entrevista un poco más cerca de lo que ellos plantean, sus propuestas y la mirada que el propio candidato tiene sobre diferentes temas que nos interesan. Queremos que este espacio genere nuevas reflexiones culturales, políticas y sobre todo democráticas en nuestros seguidores, así como también una reflexión para el ejercicio de un voto responsable. Hasta el momento hemos entrevistado a 7 candidatos a la presidencia del Ecuador del 2021. Hoy tenemos la presencia honestidad. Todas estas entrevistas se encuentran en nuestras redes sociales de nuestro colectivo y replicadas por otros colectivos de ecuatorianos residentes en otros países. Queremos también comentar que a esta iniciativa se ha unido la primera red de emprendedores y profesionales ecuatorianos de Argentina. Gracias, César, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muy contento de conversar contigo. Siempre que hago referencia a Córdoba, me acuerdo muchísimo de ese argentino, Arturo Andrés Roig, que llegó al Ecuador en la década de los 70, fue profesor mío en la década de los 80. Es uno de los grandes pensadores argentinos que además trabajó sobre la filosofía latinoamericana y filosofía ecuatoriana. Entonces, en este momento que hacía referencia a la Universidad Nacional de Córdoba, yo soy profesor de la Universidad Andina, fui estudiante de la Universidad Católica, dos universidades ecuatorianas en las que Arturo Andrés Roig fue profesor, así que evoco en este momento su memoria. Un gran maestro y un gran argentino que estuvo vinculado al Ecuador y que hizo una contribución para el pensamiento ecuatoriano muy importante, uno de los más importantes pensadores sobre la filosofía ecuatoriana y el pensamiento de Montalvo. Así que muchas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a usted, César, por aceptar también la entrevista. ¿Conoce Córdoba? No, no conozco Córdoba. Bueno, He estado en Argentina varias veces en Buenos Aires, pero no conozco Córdoba. bueno, ¿cómo está pasando usted este tema de la pandemia en campaña? Bueno, nosotros decidimos eh, hacer una campaña con un formato distinto, que es el formato de hacerlo desde una bicicleta. Realizamos, como tal vez tú conoces, una vuelta al Ecuador en bicicleta. Recorrimos más de 11 provincias, más de 80 ciudades, 2.500 kilómetros. Durante 37 días, un grupo de 17 personas, con todas las medidas de bioseguridad y no nos enfermamos ninguno. Durante esta última semana, hemos salido 4 días consecutivos en Quito, igualmente en el formato de la bicicleta y con iguales resultados. Creo que es necesario, además del trabajo en redes sociales, hacer un trabajo de, de territorio, pero evidentemente evitando las concentraciones, evitando focos de contagio, pero sí, acercándonos para escuchar, para conversar, para exponer nuestros puntos a los ciudadanos. Ese es el formato de nuestra campaña. Eh, Creo que es una campaña innovadora. Yo siempre he detestado las formas convencionales de hacer política, las formas de la política tradicional, y me siento muy a gusto en esta campaña en bicicleta, que además es adecuada para un contexto en el que el distanciamiento social es esencial. Cambió la suela del zapato por la bicicleta. Usted hizo también un recorrido a pie, Guayaquil-Quito, puede ser. Sí, se ha hecho varias cosas de Guayaquil, Quito, Quito, Guayaquil. Hice una gran caminata en Quito por 24 horas, cuando fui candidato a la alcaldía, el cierre de campaña, 24 horas consecutivas de caminar por Quito.
recorrimos 51 kilómetros ese día. Yo siempre estoy explorando formas diferentes, repertorios distintos para hacer política. Yo creo que un político no solamente tiene que proponer ideas, proponer, hacer planteamientos distintos, sino también tiene que innovar en las formas. Las Ujú, formas son tan importantes como el fondo, en política sobre todo. ujú. César, discúlpeme usted y con todo respeto, hay una pregunta que queríamos hacerlo porque lo hemos debatido en el colectivo. Hay varios colectivos que nos hemos preguntado por qué algunas personas cuando hacen referencia a su candidatura manifiestan que usted es un chimbador, Tiene que preguntarles a ellos, no a mí. pero le Yo han no. preguntado a usted. Me pueden haber preguntado, pero no es algo que a mí me preocupa. Creo Ujú, que hay en el país un tipo de política muy elitista, o gente que tiene una concepción muy elitista de la política, y creen que para ser político uno tiene que o ser un delincuente y tener muchísima plata, como es la campaña del candidato Arauz, o tener un banco, o tener una bananera, o tener en control un gobierno seccional para desde allí hacer política con recursos públicos. Tal vez extrañan que un profesional de clase media, un profesor universitario, alguien que vive de su sueldo, de su trabajo, que junto a otros ciudadanos de pensamiento similar hayan podido constituir una organización política como es Concertación, tenga la decisión, tenga la fuerza, tenga el atrevimiento de plantearse un camino político. La política en el Ecuador tiene ese sesgo bastante elitista y creo que eh, es como una forma de menoscabar el valor del pensamiento, el valor de la integridad, el valor de la propuesta, el valor de lo que es hacer política no desde el poder, sino hacer política desde la ciudadanía. Por eso a ujú, mí no me preocupa eso. ujú, Eh, cuando fui candidato a la alcaldía de Quito me decían lo mismo y estuve a un poquito de ganar, estuve a 45,000 votos de ganar, invirtiendo muy poco, una campaña absolutamente modesta, porque el pueblo ecuatoriano también ha madurado mucho en sus preferencias electorales y ya vivimos casi 40 años de democracia y, y por supuesto que eso ha significado que cada elección, esas grandes maquinarias electorales se desplieguen, a veces incluso de manera ofensiva. Cuando yo hago campaña en bicicleta, estos últimos días en Quito, yo además yo hago el perifoneo, yo hablo con la gente mientras estoy cicleando, converso y, y una persona ayer o anteayer me decía, pero súbase a la camioneta, al balde de la camioneta, porque yo tengo una camioneta que va adelante un poco como vanguardia, ¿no? Como abriendo paso. Y me hizo, yo digo, no, yo no me subo a la camioneta. Cuando me ujú, preguntan, regale camisetas. Yo digo, nuestra forma de hacer campaña no es regalando cosas, es proponiendo cosas, proponiendo, como te decía hace un momento, formas alternativas y también ideas. Eh, ujú. entonces, creo que a veces la gente desmerece, pero tienen derecho. Yo escucho con paciencia, un político tiene que también acostumbrarse a escuchar y Ujú, asimilar lo que le dicen. Y a mí no me preocupa ninguno de esos calificados. Me preocuparía si alguien con fundamento cuestiona mi integridad ujú, moral, si cuestionan mi preparación académica, si ujú. cuestionan lo que estoy planteando en el plan de gobierno, eso me preocupa, pero esos Sí, calificativos más bien creo que no. no les Discúlpame que da, me estoy tomando una copita de vino para un poco relajarme porque por te digo favor, que ya, adelante. ¿Es un vino salud, si Malbec tú o Merlot? Salud, candidato. si tú tienes una ¿Malbec? también podríamos brindar. No, Creo yo que es estoy con agua, Carmener. estoy con agüita. Le agradezco, salud. Salud. Ah, es Bueno, que cuando venga una por copa de vino Córdoba, al terminar el día siempre es buena. le vamos a invitar un buen vino Malbec, entonces, cuando venga por Córdoba, Bueno, César. ojalá algún momento. Hablando de su plan de gobierno, usted en su plan de gobierno plantea una reingeniería del Estado y una refundación del Estado. ¿Nos podría aclarar cuáles son las diferencias entre la una y la otra? ¿Es lo mismo? ¿Reingeniería, No, refundación? a mí no me gusta utilizar la palabra refundación, La puso en porque su eso plan de me, gobierno. no, pero refundación no me parece que esté la palabra. Si es que está, se Uh me ha -huh, ido, porque yo lo escribí completamente. Aquí lo tengo, mira. uh -huh, Debo ser posiblemente el único candidato que escribió con su puño y letra. Por supuesto que con la ayuda y con la colaboración de diversas personas. Si es que está uh la -huh, palabra refundación,
Avísame porque vamos a hacer una nueva edición y la voy a Bueno, editar. bueno, le voy a avisar. Claro que sí. Este, pero sí creo que el Ecuador necesita un cambio constitucional, un cambio de constitución y un cambio de Estado. El Estado ecuatoriano se ha transformado en un Estado delincuencial. ¿A qué me refiero con un Estado delincuencial? Un Estado que está absolutamente secuestrado por mafias, mafias políticas. La política en el Ecuador se ha tornado absolutamente mafiosa. Lo pudimos ver en el terremoto de Manabí, en el Ujú. proceso de reconstrucción. Lo pudimos ver en la pandemia. Yo soy profesor de la Universidad Andina, como te decía, doy un curso que se llama Mecanismos de Lucha Anticorrupción. Y allí mis estudiantes yo les hago esta pregunta: ¿qué diferencia encuentran entre una banda de asaltantes, de delincuentes que se organiza para robar un banco y la banda de delincuentes que lideró el ex asambleísta Daniel Mendoza para atracar los hospitales del país? Bueno, y la diferencia es ninguna, con el agravante que la segunda utilizó los mecanismos democráticos, abusó de la confianza de la ciudadanía, las elecciones, además, para llegar al poder. Pero ese mismo esquema de delincuencia organizada estatal lo vimos en la cúpula del gobierno del expresidente Correa. Eh, Mira cómo Correa organizó dentro del Palacio de Carondelet una oficina para pedir sobornos, para chantajear a empresarios ecuatorianos y extranjeros. Una oficina de sobornos dentro de la presidencia de la República. Entonces uno dice, eso que pasa pasó en Carondelet, que pasa en la Asamblea, pasa en todos los estamentos, en todos los sectores de la administración pública. En la salud, la mafia de Salcedo, y no solamente esa, sino muchas otras más, en todos los sectores estratégicos, en los negocios petroleros, en las hidroeléctricas. Entonces, el Estado ecuatoriano se ha transformado en un Estado delincuencial. Entonces, un país no puede surgir, no puede salir adelante si es que no desmonte esa estructura delincuencial. Eh, y eso implica tomar acciones muy fuertes, como un cambio de constitución, un cambio constitucional. Cuando yo digo cambio constitucional, no me estoy refiriendo ni a una enmienda ni a una reforma, un cambio de constitución en el sentido de cambiar la estructura del Estado. Por supuesto que sin afectar la Carta de Derechos. Creo que la Carta de Derechos debe estar ahí, además tiene que ser progresiva. Yo tengo algunos temas de inclusión de derechos importantes, como por ejemplo el de la consulta previa vinculante a las comunidades indígenas en cuyos territorios se hace explotación de recursos naturales, algo que no está en la Constitución de Montecristi, que debe estar en la Constitución del Ecuador, porque además es un convenio internacional que el Ecuador firmó, parte de un acuerdo de la OIT. Ujú. Pero necesitamos un Estado diferente, un Estado que funcione, para que tener en el Ecuador el marco institucional y constitucional de un Estado constitucional de derecho, con Ujú. En separación de esa, poder, con tres funciones del Estado. en esa separación que usted está señalando y que usted propone, César, propone realizar una enmienda constitucional también legislativa para crear una bicameral, senadores, diputados. ¿Podría comentarnos algo en relación a esta En esta propuesta? transformación que te estoy comentando del Estado, una de las instituciones clave que tienen que cambiar es el legislativo. Te comentaba el ejemplo de Mendoza y no es solamente la mafia de Mendoza. Por supuesto que hay excepciones en la actual Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional se ha transformado en una máquina reproductora de corrupción. Entonces hay que demoler esa institución, hay que crear una nueva función legislativa. No sirve Eh, más. no sirve, es que no sirve. No solamente porque ha perdido totalmente la confianza de los ciudadanos, 2% de aprobación, sino porque es una máquina de reproducción de la corrupción, porque no tiene control político. Fíjate, cuando yo fui asambleísta en el periodo 2009-2013, planteé 9 procesos de fiscalización y juicio político. Ninguno fue aceptado, todos fueron archivados. Eh, entonces, el punto aquí es que tú tienes que crear un nuevo legislativo. ¿Cuáles son las características de ese nuevo legislativo? Aquí no hay que inventar el agua tibia. Primero, tiene que asumir verdaderamente las funciones de control político y fiscalización. La democracia es una vía de dos, es un camino, es una avenida de dos vías. Por un lado está la elección, pero por otro lado está el control político, está la fiscalización, está el control social, está la rendición de cuentas. Si no hay la segunda, lo segundo existe, pero no hay democracia. ¿Sí? Eh, entonces,
Y por supuesto tiene que haber el primero, tiene que haber elecciones limpias, algo que en el Ecuador también, hoy sobre todo, pero también en la época del correísmo ha sido, eh, digamos, profundamente cuestionado. Entonces, eh, esa asamblea o ese pues, nuevo legislativo, yo creo que el nombre que le da a Fernando Villavicencio es bastante acertado, un parlamento de los ciudadanos. Tiene que reasumir las funciones de fiscalización, tiene que ser mucho más pequeño. Para nosotros, mejor funciona un sistema bicameral, donde se equilibren las cámaras de senadores y diputados. No deben tener sueldo los legisladores, deben recibir dietas por el trabajo que hacen. Esto Usted habla de las puede dietas, ¿no? resultar ¿Cómo serían las dietas? ¿Asisten y se les paga? por lo que hacen, por lo que Uh -huh. hacen, no como en este, porque aquí hay un concepto, más allá del ahorro que puede haber para el Estado, es el concepto, los legisladores Uh -huh. no son parte del Estado, no son parte de la burocracia estatal, están para fiscalizar a la burocracia estatal. Son personas de la sociedad, son ciudadanos Uh -huh. que dedican un tiempo de su actividad a esta actividad fundamental de legislación y fiscalización. Entonces, ese es el sentido. Entonces, eso implica que si tú le devuelves a la Asamblea las funciones de fiscalización, si eliminas la función de transparencia y control social, el Consejo llamado de transparencia, si la Asamblea reasume la designación de las autoridades de control, y si por lo tanto también cambias del modelo hiperpresidencial que funciona en el Ecuador. El ecuatoriano es el presidente de mayor poder en toda América Latina. eh, en un estudio que hizo una institución que hace una medición del poder del presidente, el Ecuador está entre los 13 países en el mundo en que el presidente tiene tanto poder, más que en Venezuela, más que en México, que es un país también presidencialista, más que en Chile, que es otro país presidencialista, más que Brasil, que también es un país bastante presidencialista por tradición. Entonces, tenemos que cambiar eso, eso significa un nuevo Estado. Uh Por eso -huh. yo no hablo de refundación, porque refundación es hacer todo de nuevo. Yo creo que la Carta de Derechos vale, es importante. Uh -huh. Creo que el concepto de Estado, sí. Sí, no, debo corregir. Usted habla de reinstitucionalización del Ah, Ecuador. Yo ahí debo corregir, no fue refundación, así que no es necesario que haga esa corrección. Sí, después le voy a comentar otra corrección. me tranquilizas porque yo ya estaba cerca de un síncope. Reconozco el error. Usted habla de reinstitución. En ese sentido, usted también plantea generar un control político y para ello propone crear la Secretaría Nacional de Concertación Democrática. ¿No cree usted, César, que al final del día, con esa propuesta, el secretario nacional será quien tendrá los llamados superpoderes? No. Todo lo contrario. A ver, nosotros lo que planteamos ahí, y es que, mira, nosotros tenemos que desmontar este estado delincuencial. Tenemos que desmontar a las mafias. Tenemos que extirpar a las mafias del Estado. Tú me vas a decir cómo tenemos una propuesta para eso. Una propuesta que todavía no está en el plan de gobierno, porque el plan de gobierno siempre es un documento en construcción, por eso estamos preparando una nueva edición. Así lo Eh, plantea. sí, eh, pero la Secretaría de Concertación tiene otro concepto, que es complementario este desmontaje del Estado delincuencial, que es el de, siguiendo el ejemplo de otros países, todo lo que proponemos, todo lo que decimos los políticos, no es para crear el paraíso, ningún modelo es perfecto. Y lo que nosotros proponemos aquí no es que el país va de la noche a la mañana a ser un paraíso, no, son modelos perfectibles, pero por supuesto que es mejor tener un estado de derecho a un estado delincuencial, por supuesto. Y es mejor tener una secretaría de concertación a una secretaría de planificación, ¿sí? El modelo de planificación es un modelo arcaico que parte de una visión vertical. Es el Estado, un conjunto de burócratas que se reúnen en un edificio. No sé si tú has estado recientemente en Quito, donde funcionaba la Secretaría Semplades de Correa ahí, el Hotel El Colón CONAM, en la Avenida Patria. el ex CONAM. Claro. Exactamente. Que era un monstruo que se dedicaba a pensar y a planificar el Estado. No, pues eso es una idea del siglo XX. Es una idea que nació y que fue después modificada del modelo centralista de los planes quinquenales de la Unión Soviética, que después fue cambiando, no estoy diciendo que era lo mismo, fue cambiando en el modelo que se implantó en todo el mundo, llamado en desarrollo a partir de la década de los 50, cuando se crearon las juntas de planificación, después las secretarías de planificación. Ese modelo entonces de centralización, de planificación es arcaico. Hay que pensar ahora desde una perspectiva.
nosotros llamamos de inteligencia estratégica, lo que el Estado tiene que hacer, es Ujú, junto a los sectores de la sociedad, eh, pensar el país, pensar críticamente el país. Para eso no se necesita mucha burocracia, se necesita información, investigación, se necesita eh, visión. Pero esa es una visión que hay que construirla en colectivo y construirla con todos los sectores de la sociedad. ujú, Eh, no desde una perspectiva elitista y no desde el gobierno. Y en función y para desde allí fijar acuerdos nacionales fundamentales que deriven en políticas de Estado. Yo te voy a dar algunos acuerdos fundamentales, está en el plan de gobierno. El Ecuador es uno de los países, el segundo país en América Latina con mayor desnutrición infantil crónica. ujú, Es algo inaceptable desde todo punto de vista. Uno de cada tres niños tiene desnutrición. No creo que no te hago esa pregunta porque tú vas a estar, por supuesto, de acuerdo. Todo ecuatoriano va a estar de acuerdo. Sí, bueno, ujú, no nos podemos poner de acuerdo los ecuatorianos de que de aquí en 10 años, porque esto no es de 4 años, no es de un año, vamos a generar una política multisectorial, salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, alimentación, educación, para combatir la desnutrición infantil crónica y disminuir radicalmente ese porcentaje de niños con este problema. Entonces, a ver, lleguemos a ese acuerdo, avancemos en esa dirección. ¿No te parece que un gran acuerdo nacional? Porque uno puede plantear en el plan de gobierno, por ejemplo, que el Ecuador tiene que hacer una reforma educativa que vincule la educación con la tecnología. Posiblemente todos los candidatos plantean eso. Pero el rato de la hora, el rato de gobernar, tú te encuentras con que primero lo urgente es siempre enemigo de lo importante, de lo estratégico. ujú, Pero entonces de la sociedad ecuatoriana tiene que pensar el país hacia futuro y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto que lo fijamos como una prioridad nacional y le otorgamos el financiamiento que tiene que tener? Actores ujú, sociales, empresariales, del Estado, gobiernos autónomos descentralizados, es decir, todos los estamentos, trabajadores, campesinos, ujú, organizaciones gremiales, organizaciones profesionales. Así funcionan los países modernos. Así ujú, salen de la crisis países modernos. Pero en el Ecuador todo está dado vuelta, porque el autoritarismo y la concentración de poder del correísmo, a lo que llevó fue a la consolidación de un Estado delincuencial. Nosotros tenemos que dar la vuelta a esa situación. Esa es nuestra propuesta. Entonces no se trata de refundar nada, se trata de, con lo que tenemos, cambiando y desmontando el Estado delincuencial, los ecuatorianos, que tenemos un país riquísimo, hermoso, en esta gira al Ecuador en bicicleta, no sabes cuánto he disfrutado, cuánto he sentido esta inmersión en la realidad del país. Podamos llegar a estos acuerdos fundamentales. Entonces, ese es el sentido. César, ¿de dónde nace? Digo, voy a ir un poquito más rápido y le voy a pedir un poco de quizás de esa capacidad de síntesis que tenemos los académicos como para las respuestas. ¿De dónde sale la idea de, en su plan de gobierno, usted lo plantea, que el sufragio sea libre y voluntario? ¿Qué beneficios cree usted que traería eso al sistema democrático? Bueno, yo creo que los derechos no pueden ser obligados. El derecho a votar es un derecho, perdona que sea tautológico, no es una obligación. Eh, entonces, debe ser libre, debe ser Ujú, voluntario. Tampoco es una panacea, acarrea otros problemas, por ujú, supuesto. Pero en principio, es como que tú me dijeras, eh, yo tengo la obligación de pedir que tú me invites a esta entrevista. No, no tienes la obligación. ujú, Tú has tenido la generosidad de abrir este espacio para que yo pueda comunicarme con los ecuatorianos, especialmente en Argentina, pero en todo el mundo. Eh, yo no te puedo imponer el que cumplas, si ya tú quieres cumplir un derecho, ya no se transforma en un derecho, sino en una obligación. Entonces, por concepto, el sufragio es un derecho. ujú, Mañana voy a ir a Loja y vamos a hacer un homenaje a Matilde Hidalgo de Proce, que fue la primera mujer latinoamericana, que en la ciudad de Machala se presentó en el año 1926 o 25, no recuerdo, puede ser que me equivoque en la fecha, se presentó ante una urna para votar, para ejercer su derecho al voto como mujer, y, y logró sufragar. La primera mujer en América Latina.
Es un derecho, los derechos se conquistan, se luchan, son voluntarios. Eh, Deben ser garantizados por el Estado, pero la Ujú, decisión del ciudadano tiene que ser voluntaria. ujú. Usted conoce que la OBS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, habla de eliminar la pobreza y en su plan de gobierno usted plantea reducir la pobreza. ¿Por qué reducir y no eliminar? Solo por no ser demagógico, ¿no? Porque fíjate que en el Ecuador, en el último año, según los datos de UNICEF, han crecido el número de pobres en 3.2 millones, 1.8 en la línea de pobreza y 1.4 en la pobreza extrema. El Ecuador está en una emergencia. El deterioro de los derechos en el Ecuador es dramático, es espeluznante. Mm, Familias, mira, en el Ecuador hoy hay hambre, hay mm, familias que no pueden comer, algo que ya no teníamos. Derechos como el derecho a la educación. Hemos tenido una regresión durante estos últimos meses en la pandemia dramático. 110.000 niños no se matricularon al régimen, al año lectivo Sierra Oriente, que comenzó, Amazonía, perdón, que comenzó en el mes de septiembre. Entonces, bueno, pues regreso al tema de la pobreza. O sea, yo creo que en el plan tú vas a ver todo un sistema de cuidado y protección de lucha contra la pobreza, pero eliminar la pobreza sería lo que debemos hacer, pero en 4 años yo no puedo ofrecer algo que no voy a cumplir. Sería un planteo demagógico, dice usted. Cuando usted habla en su propuesta, César, de tener un Estado que debe regular razonablemente el mercado en función del interés público, en el colectivo nos llamó la atención que usted use el término razonablemente. ¿Quién decide qué es lo razonable y qué no es lo razonable? ¿Usted? Es una muy buena pregunta, ¿qué es lo razonable? ¿Y quién lo decide? ¿No? Tal vez es un término que habrá que pensarlo un poco más. Me parece interesante tu observación. Pero a lo que nos referimos, o me refiero en el plan de gobierno, es a que luego de 10 años o de 15 años en el que hemos tenido una sobreregulación desde el Estado a la sociedad, al sistema económico, el Estado de la Revolución Ciudadana ha intentado meterse en todo, hasta en qué carrera deben estudiar los jóvenes, en dónde deben estudiar, por decirte algo. Que cuando hablo de intervención razonable, estoy hablando de regulación razonable, hablando de que el Estado debe regular, el mercado debe regular la sociedad, pero debe regularlo en función de un sentido de bien común, que es precisamente el que tiene que definirse entre todos los sectores de la sociedad. Si para nosotros, digamos, como sociedad decimos, vamos a eliminar ahí sí la desnutrición infantil crónica en 10, 15 años, que es lo que se demoraría, invirtiendo todos los recursos. Y bueno, ¿qué es lo que el Estado, cuál es la regulación razonable, ponderada? Pero tiene que ver con ponderación. Toda decisión política tiene pros y contras. Toda decisión política requiere ponderación. Toda decisión política, podríamos decir, es agonista, es decir, no es perfecta. Siempre en toda decisión política tú sacrificas a unos para beneficiar a otros. Toda decisión política tiene costos distributivos para unos y ganancias para otros. Entonces, esas decisiones políticas tienen que ser ponderadas y nunca son perfectas. Tal vez a eso me refiero con razonable, pero me parece interesante la observación. Yo no creo en un Bueno, mercado libre, en una sociedad totalmente libre. Tampoco creo en un Estado que sobreregule. Creo en un Estado que regule razonablemente a la sociedad y al mercado. bien, en temas de la reforma tributaria, en la reforma tributaria que usted propone, dice que va a plantear una reforma progresiva y entre ellas el impuesto al patrimonio, es decir, aquel patrimonio que supere los 1.000 salarios mínimos vitales. Esto es $400.000, excluyendo de la residencia principal. ¿Estamos correctos ahí? Ese Sí. impuesto que usted propone, César, al patrimonio, ¿es por una vez? No, todos los años, claro, por supuesto. Eh, ¿Y por qué no ha Mira, considerado quizás el impuesto, más bien realizarlo al flujo en cuanto a las ganancias? porque no queremos afectar a las empresas, a las personas naturales. Porque mira, en el Ecuador sucede algo, ¿no? Las élites reclaman que el Ecuador debe ser un país de primer mundo, funcionar como un país del primer mundo. Se quejan del populismo, consideran que una expresión de una suerte de barbarie política.
pero en los países civilizados, los países democráticos, me parece, la palabra civilizados me causa un poco de reacción, pero la utilicé porque solo suelo utilizar. Los ricos pagan impuestos. O sea, ¿de dónde se financia el Estado? Los sistemas tributarios de los países democráticos del mundo, vamos a hablar de los países de escandinavos, en Europa, en Estados Unidos mismo, los ricos pagan impuestos fuertes. Entonces resulta que aquí en el Ecuador queremos las élites quieren todos los beneficios, pero no quieren pagar nada. Bueno, yo creo que hay un gran argumento para decir que no haya impuestos. Cuando oigo un político que dice no más impuestos, yo realmente no sé. Yo creo que hay mediana desconfianza. Yo creo que un sistema, un país democrático requiere un sistema tributario progresivo. Eso significa que, los que más, que el sistema tributario tiene un fin solidario, tiene un fin redistributivo. Para eso sirve. Porque el Estado, la sociedad, para que una democracia pueda existir, necesitas un sistema de educación pública que funcione, un sistema de salud, de educación pública que funcione, un sistema de seguridad social. No es que las cosas funcionan gratis. El candidato Lazo, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia, cuando se hablaba de que los ricos tenían que contribuir, decía, no, que cada empresa contribuya a lo que quiera. No, esto no es voluntario. No es que cada empresa contribuye con lo que quiere. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo para que haya un pacto social. Una sociedad se construye sobre la base de solidaridad, si no, entonces cada uno hace lo que eso no es, perdona que utilice esta palabra, puede resultar un poco ofensiva para los derechos de la naturaleza, no es una, no, mejor no iba a utilizar un término que se utiliza. Díselo nomás con total confianza, César. Una república no es, en una república no funciona la ley de la selva, iba a decir. Tal vez una frase inadecuada, pero expresa lo que quiero decir. Entonces, pero mira, pero en las discusiones que hemos tenido en estos últimos mes y medio, hemos trabajado y estamos trabajando con un grupo de informáticos de Guayaquil precisamente, que han desarrollado una plataforma muy interesante para informática, para precisamente ubicar, detectar a través de un sistema de cruce de datos, dónde están los grandes huecos de evasión fiscal. Entonces, estos técnicos me dicen que a partir de allí podríamos recuperar muchísimos recursos. Yo conservadoramente pienso que a lo mejor estamos hablando de unos 10.000 millones de dólares al año. Entonces, si es que en el Ecuador cobramos impuestos a quienes hay que cobrar, no es necesario incluso subir los impuestos. Podríamos hasta discutir el impuesto al patrimonio, pero si los ricos pagan los impuestos, ¿de qué serviría, te digo un poco reflexionando en voz alta, establecer un nuevo impuesto si lo van a evadir? Sí. Se van a buscar los mecanismos para evadirlo. No, de lo que se trata es de que el Estado ejerza su autoridad y que cobre impuestos y que se gaste transparente, honestamente esos recursos. Entonces, estamos barajando opciones. Lo que sí he dicho es que no vamos a subir el IVA. Tampoco lo vamos a bajar. Yo no soy esos candidatos. Oigo que hay un baratillo, ¿no? ¿Cuánto bajamos del IVA? O sea, rato que llegan al gobierno y ya la cosa cambia, ¿no? Yo digo, no vamos a bajar el IVA. Y tampoco lo vamos a subir. Sí, en eso también quería ingresar en ese tema después. En el tema de la lucha contra la corrupción, usted tiene una estructura clara, capaz que por su experiencia seguramente, para luchar contra este cáncer. Sin embargo, su propuesta es acción y castigo. ¿Tiene algo relacionado a la prevención? Usted sabe que hay carteras de Estado que son más susceptibles a la corrupción. Por ejemplo, ¿por qué no entrar ahí con alguna institución a esas carteras que son más susceptibles a la corrupción, César? No a todas. Y en el plan de gobierno no está. Hay otra propuesta que estamos trabajando, que la tenemos bastante desarrollada y que la vamos a incluir, que es el conformar, así como Correa organizó en el Palacio de Carondelet una oficina para los sobornos con Pamela Martínez, nosotros vamos a hacer lo contrario. En la Presidencia de la República vamos a crear una fuerza tarea para 3 objetivos de combate a la corrupción, para desmontar el estado delincuencial. 3 objetivos. Primero, hacer una limpieza institucional. Mira el sector salud. En el sector salud tú tienes la operación de mafias, eso lo vimos durante la pandemia. Entonces, ¿cómo haces para que tú tengas un equipo de investigación en lo que vamos a hacer?
que se mete en las instituciones y detecte la operación de esas mafias, para que las ponga en conocimiento de la Fiscalía, ¿sí? Y además permita depurar. Además de eso está la reforma del Sistema Nacional de Contratación Pública, la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, y eso puede ser además un buen elemento, no solamente de lucha anticorrupción, de erradicación de la impunidad, sino también de prevención. Por supuesto que los temas de corrupción tienen que ver con valores, con principios. Y por supuesto que en el sistema educativo, en la comunicación, mira, si tú tienes un presidente que lo que hace es descalificar, reírse de los demás, ridiculizarlos, hacer alarde de su poder, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás fundando? ¿Qué es el ejemplo? ¿Cuál es un presidente? No quiero regresar a Sarmiento, estás en Argentina, pero un político es un pedagogo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, mucho cuenta el ejemplo, mucho cuenta el lenguaje con el que te comunicas, mucho Uh-huh. cuenta las palabras que usas, las frases que construyes. Y la corrupción está muy asociada al autoritarismo, está muy asociada al caudillismo, está muy asociada a la prepotencia, a la arbitrariedad, a la discrecionalidad excesiva. Uh-huh. Entonces, ese es el país que tenemos que fundar, que tenemos que construir. Eso que usted, sí, eso que usted comenta, perdón la interrupción, César, eso que usted comenta me hizo acuerdo, y discúlpeme que le traiga un poco a la memoria, aquel pasaje que usted tuvo con el abogado del expresidente Glass en un programa que se llama Políticamente Incorrecto. Que perdí los estribos. Bueno, ahí yo justamente lo que usted está diciendo, esto último, me parece que también da una... Era la pregunta, claro, era la pregunta, porque usted se levanta y le dice al abogado Lor, le dice que él está defendiendo a un corrupto, y usted se levanta. Le pregunto, ¿si va a ir a los golpes ahí? ¿Usted, cuál fue la reacción? No, te cuento una anécdota. En realidad había dos personas que estaban tras las cámaras que querían ingresar a pegarme. Es una cosa anecdótica. Él estaba con un grupo de personas y ellos estaban ahí en el set, en Ecuavisa, y querían entrar, querían invadir el set para golpearme. Y yo, por supuesto, digamos, ahí o sea, yo estaba muy enojado, estoy muy indignado, y a veces, por supuesto, no pude tolerar que alguien que defiende a un delincuente me trate de mentiroso, porque además, tal vez te voy a decir una cosa un poco anacrónica, pero yo creo mucho en el poder de las palabras. Yo creo que un político si algo tiene, es palabra. Para ser presidente, para ser candidato, necesitas palabra. Puedes no tener un banco, regresando a la primera pregunta, puedes no tener una bananera, puedes no tener una chiquera, pero tienes que tener palabra. Y si alguien te dice de esa manera, yo ahí te digo y confieso, yo perdí los estribos. Yo perdí los estribos. Y por eso me levanté y golpeé la mesa, porque tengo un honor que defender, o sea, yo tengo una trayectoria que defender. Yo he sido político muchísimos años y nadie me puede, por supuesto que la gente dice cualquier cosa, pero nadie me puede a mí decir, eso he cuidado mucho. Yo siempre digo, mira, cuando termine la presidencia, yo lo único que quiero es caminar tranquilo por la calle con mis hijas, con mis hijos. Tener ese privilegio. Yo tengo pena de Correa. En lo personal yo tengo pena porque me parece que debe ser muy triste la vida de alguien que tuvo todo el poder, pero que no puede regresar a su país y no puede irse a tomar un helado en cualquier lugar. Y que la gente puede ser que discrepe, que no le quiera, pero que pueda caminar por la calle. Eso creo que es el premio más grande para alguien que está en la política. Es quizá el premio más que cualquier honor que tú puedas recibir. Y eso yo lo valoro mucho. Yo he estado en la política mucho tiempo y no he andado con guardaespaldas, yo no ando con nadie que me defienda, porque si es que yo necesito eso, quiere decir que algo está mal. Y eso que en el Ecuador vivimos el contexto de un estado delincuencial. Y eso ha ocurrido incluso en el contexto en el que he tenido serias amenazas a mi integridad y situaciones de seguridad complicadas. Pero si uno pierde las nociones y cree que entonces la política es, no sé, pues, otra cosa. El golpe en la mesa, digamos, fue una falta de pedagogía política. Puede ser que ahí
me falló la pedagogía, me falló el rol que uno tiene que cumplir de maestro, ¿no? Maestro en el buen ¿Cómo, sentido de la palabra. sí, cómo usted está pensando, digamos, el tema de la vacuna en el caso eventual de llegar a ser presidente? ¿Ya tiene un plan de dónde van a llegar las vacunas? ¿Se necesita 70 No, grados no, bajo cero? ¿Ya tiene un plan estratégico para no eso? tengo ese plan, no tengo plan. Estoy esperando, creo que el próximo gobierno primero tiene que hacer dos cosas con relación a eso. Primero, esta fuerza tarea tiene que entrar al sistema de salud, al sector salud, y depurarlo de las mafias. Si no hace eso, va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la pandemia. Hay que limpiar, y tal vez la palabra es demasiado dura, limpiar el Estado y en este caso el sector salud de las mafias que están controlando el sistema de contratación sobre todo. En segundo lugar, bueno, hay que esperar un consenso de la comunidad científica, ¿no? Y creo que eso va a implicar además que el Estado ecuatoriano trabaje en concierto, en concurso con los organismos internacionales, fundamentalmente la OPS y la OMS, que por supuesto han tenido cuestionamientos y que se han equivocado y han tenido situaciones complejas durante esta pandemia, pero el Ecuador yo creo que en el Ecuador va a demorar esto eh, posiblemente todo el próximo año, hasta pensar, hasta tener listo un programa de universalización que comience, por supuesto, por las prioridades, por ¿Usted los está sectores rodeado más vulnerables. con médicos, con epidemiólogos? ¿Está rodeado en su equipo de Bueno, trabajo? no rodeado, pero sí tenemos, y la parte que tiene que ver con la salud, trabajamos con un grupo de salubristas y expertos en salud pública. Y Ujú, precisamente ahorita, después de que termine tu entrevista, que precisamente a las 8 tengo una reunión con un colectivo de médicos, ujú. expertos en salud pública, que estamos discutiendo la propuesta y justamente es un trabajo más es una reunión más de discusión y de profundización del plan de gobierno en lo que tiene que ver con la propuesta de salud. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, entonces voy a dejar, ya que me dice que usted está con el tiempo, además para cumplir los tiempos establecidos, algo en relación a política exterior. En su plan de política exterior usted habla sobre prestar especial atención a los derechos de los migrantes. Le comentamos de a modo de ejemplo, ¿no? Muchos migrantes tienen problemas para recibir los créditos educativos para avanzar con sus estudios en el exterior. ¿Qué hará al respecto para que no se entorpezcan las carreras de estos conciudadanos, conciudadanas? Bueno, me parece importante, no está en mi plan de gobierno. Uh -huh. Voy a analizar mejor el caso, ¿no? Yo también fui estudiante que estudié fuera del En país. Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos no tuve beca del Estado ecuatoriano, pero puedo imaginarme, yo lo he vivido en carne propia, lo que significa un estudiante extranjero perder su fuente de ingreso. Yo lo viví varias veces. No tengo una respuesta en este momento porque no estoy empapado del tema, pero me dejas una tarea para Muchas estudiar, gracias para por llevar a eso. tomar en consideración entonces eso, estimado César. Se ha instalado desde hace mucho tiempo fuertemente la idea de que los migrantes son remesas y que son quienes sostienen en buena parte la dolarización en el Ecuador. ¿Qué piensa usted de ese reduccionismo de que el migrante es un flujo económico? ¿No cree usted que es afectar seriamente la condición humana? No, por supuesto. Yo fui migrante, como te digo. Viví 6 años en Estados Unidos mientras estudié. Eh, y bueno, los migrantes, yo no sé si tú sabes, yo gané un concurso nacional de periodismo Uh con un -huh. artículo sobre la emigración que se llamó El corazón de los ausentes, eh, que precisamente yo vivía acababa de regresar de Estados Unidos y comencé a escribir en Diario El Comercio y justamente hacía en ese artículo una reflexión sobre esa presencia-ausencia, ¿no? Porque uno está ausente pero está presente. Eh, y, y es algo que uno nunca puede dejar. Yo creo que el peor castigo, no sé si castigo, pero es una vida dura. Debe ser esa de no poder volver, regresó a Correa. Otra cosa es cuando uno decide ir y tiene lazos que están, pero el no poder regresar. Eh, en el plan de gobierno tú ves ahí hay varias acciones, varias iniciativas, pero trabajamos sobre todo con un grupo de ecuatorianos residentes en Estados Unidos, ¿sí? En el tema de buscar convenios de seguridad social para que puedan los jubilados, sobre todo, gozar de ciertos beneficios en el Ecuador. Uh -huh. Eh, Están temas que tienen que ver con remesas también, con cómo canalizar mejor el flujo de remesas a través de programas que vayan directamente, sobre todo hacia la creación de empleo
en ciudades o en sectores del país deprimidos. Una buena idea podría ser, también está allí, el tema de la financiación de fondos para determinados objetivos. Vamos a decir, la de desnutrición infantil crónica o el sector salud. Eh, que hagan del aporte de los migrantes algo mucho más significativo en términos de contribuir y ser parte del cumplimiento de un gran objetivo nacional. Yo creo que por ahí esto, como yo ubicaría, y en el plan de gobierno un capítulo que está dedicado precisamente a eso. Bueno, como dice que está en construcción ese plan de gobierno, le vamos a pedir que lo pueda Dejaste una profundizar. tarea, me dejaste una tarea en el tema de En relación, los créditos educativos. y en relación, gracias por atender esa pregunta. Y en relación a los migrantes, usted sabe que el Ecuador está atravesando un problema de migración de extranjeros hacia el país. ¿Hay alguna propuesta política, algún plan para manejar de mejor manera ese tema? Sobre todo en el tema xenofobia, candidato Montes. Primero que hay que mirar es que es un tema humanitario, ¿no? No es un tema de seguridad, como lastimosamente algunos grupos de ultraderecha lo quieren ver. Hay que mirar, vamos a hablar de la migración venezolana y de otras migraciones, en esos términos. Yo ahí estoy de acuerdo con la propuesta que ha manejado el actual gobierno de este corredor humanitario, que tiene que brindar facilidades de apoyo para que los emigrantes, sobre todo venezolanos, tengan la posibilidad, si es que así lo desean, de regresar a su país o transitar hacia el Perú, regresar al país, porque la salida hacia Venezuela tiene que ser por Colombia. Yo creo pero que también hay que trabajar en temas de justicia y de mejor identificación de las personas que ingresan al Ecuador por este flujo, por esta diáspora. Eso es difícil por las cada vez más deterioradas relaciones entre el Ecuador con el gobierno de Venezuela, que en mi gobierno no van a mejorar mientras no cambie la situación política de este hermano país. Pero tienen que combinarse las dos dimensiones, pero partiendo del hecho de que este es un tema humanitario. Tiene que verse como un tema humanitario, no como un tema de seguridad o de cualquier otro tipo. Y que además, los ecuatorianos, estoy de acuerdo con lo que tú decías, o sea, somos los últimos 30 años, hemos sido un país de emigrantes. Y eso cala, tiene que calar en la solidaridad que los ecuatorianos tenemos que tener también con los extranjeros que viven en el Ecuador. Es muy importante el concepto de que los derechos que la Constitución y el Estado tienen que garantizar es hacia todos los habitantes del Ecuador, no solo para los habitantes, no solo para los ciudadanos ecuatorianos, sino para todos los habitantes del Ecuador. Vas a ver en el plan de gobierno, dice los derechos de los habitantes del Ecuador, no dice de los ecuatorianos, de los ciudadanos ecuatorianos. Si se me ha deslizado, tal vez también te pido que me ayudes con una corrección. le vamos a hacer esa corrección. Te voy a contratar como editor del plan de gobierno, pero ad honorem. Bueno, ya trabajamos ad honorem en algunos lugares y no nos incomoda, ¿eh? César, dos preguntas más y no le queremos molestar más su tiempo. Nos gustaría, un tema coyuntural, conocer su opinión, cómo aplicaría la concertación en el siguiente ejemplo. En el caso, por ejemplo, del señor Universi Mejía. El señor Mejía, que es el candidato de la Alianza Honestidad, habló recientemente de que las disidencias sexuales, como en el caso de los transgéneros, son aberraciones. El señor Mejía, pongo en contexto esto para quienes no conocen el caso. El señor Mejía dice que le han realizado una pregunta en un debate sobre qué piensa sobre las orientaciones sexuales y él comentó que fue muy claro y contundente y radical que si como en los tiempos de Correa quisieron implantar una materia de orientación sexual a nuestros niños y si alguien quiere volverlo a hacer hay que meterlo preso, dice Mejía. Dios solo creó dos géneros, el masculino y el femenino. El núcleo familiar siempre se conformará de padre y madre e hijos, el resto no va con las creencias personales, no va con lo que yo quiero para una sociedad más justa y en desarrollo, cierro comillas. Usted le responde y le dice en un tuit, la solución no es cancelar al señor Mejía, la solución es educarlo en temas de género y derechos, solo con educación lograremos una verdadera sociedad inclusiva. Entonces la pregunta es, las declaraciones del señor Mejía, que en realidad cometió un delito, está tipificado además ese delito,
no va en contra del Código de la Democracia. ¿Usted qué cree que el delito se debe educar, César? No, yo no estoy diciendo que solo es eso. Lo que estoy diciendo, y te agradezco que me hagas esta pregunta, primero las declaraciones de Universidad Mejía contradicen completamente lo que dice mi plan de gobierno, lo que es la declaración de principios del movimiento de concertación y lo que yo creo y lo que yo profeso y lo que ha sido desde tiempo atrás mi postura de defensa activa de los derechos de todas las comunidades LGBTIQ. Ahora una nueva sigla, una nueva letra. Esa es mi posición. Para mí ha sido absolutamente decepcionante y dura esta declaración. Justamente yo ahorita, y por eso llegué un poquito atrasado, acabé de grabar un video en el que yo ya hago una manifestación directa sobre el pronunciamiento y la disculpa que el candidato Mejía hace y que para mí es absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. Yo creo que las comunidades LGBTI han sido ofendidas. Yo me solidarizo y pido disculpas además por lo que eso ha significado. La Alianza Honestidad va a analizar y está analizando el caso para tomar acciones, las acciones que se tienen que tomar basadas en el Código de la Democracia. Y yo asumo la responsabilidad. Aclarando, no eludiendo la responsabilidad de que yo no seleccioné a Universidad Mejía como candidato, ni que yo lo puedo quitar. En algunos tweets se menciona que, ya que yo pienso así, que yo lo quite, que lo retire. Los candidatos no son cosas. Los candidatos son seleccionados por procesos de elección de primarias internas, son procesos democráticos. Y las candidaturas son irrenunciables. No es que el candidato presidencial dice, a ver, tú sales, tú entras, no, así no funciona. Sin embargo, yo repudio y rechazo absolutamente esas declaraciones y garantizo que mi gobierno, el respeto a los transgéneros, el respeto a toda la comunidad LGBTIQ, va a ser absolutamente firme y decidido. La no permisividad para ninguna declaración o discurso que propenda al odio, a la discriminación, va a ser absolutamente intolerado. Esa es mi postura, ha sido mi postura siempre, y así voy a continuar. Pero aclaro eso. Además, quiero decirte algo, ¿no? Porque sí. no es que yo aluda, yo asumo la responsabilidad como candidato a la presidencia. Además aclarando, pero solamente para que la gente conozca, ¿no? No es que yo estoy eludiendo, no, yo asumo esta responsabilidad. Asumo el error de su designación. A pesar de que, como te digo, yo no he participado ni puedo participar en su elección, porque esto es un proceso de primarias en Manabí, yo no tengo ninguna injerencia en Manabí. Pero además, porque la Alianza Honestidad está conformada por 4 vertientes. Partido Socialista. Su candidato a la vicepresidencia es de Manabí, César. Sí, pero eso, el candidato a la presidencia sí lo invité yo, eso sí, pero yo no designé candidato a la asamblea, ¿sí? Tal vez con Fernando Villavicencio sí llegamos a un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo entre el colectivo que él lidera, que es el movimiento SER, pero la Alianza Honestidad tiene 4 vertientes: el Partido Socialista, movimiento SER, que encabeza Villavicencio, Fernando Villavicencio, el movimiento Concertación, del que yo soy cofundador, e independiente, ¿sí? Y Universidad Mejía es independiente. Eso no exime mi responsabilidad. Yo hago públicas mis disculpas por esta ofensa, por esta declaración de odio, ¿sí? Y te ratifico, el Movimiento de Honestidad va a tener una declaración, porque no me corresponde a mí de cuáles son las acciones basadas en el Código de la Democracia que se pueden tomar. Muy bien. Muy bien, gracias César. Una consulta. En varias ocasiones usted ha comentado que cumple con todos los requisitos para ser presidente, que tiene la fuerza, la energía. ¿Cómo está manejando el tema de la vanidad en campaña y la humildad? Eso es algo que los políticos siempre tenemos que hacer. Es lo más difícil. La vanidad es el peor defecto de la política. ¿Cómo te puedo decir? Creo que uno tiene que siempre mirarse al espejo. Y siempre tiene que escuchar a los hijos. Yo tengo 3 hijas adolescentes. Bueno, una niña y 2 adolescentes. Y tengo un hijo mayor. Esos son mis principales críticos. Siempre les escucho. Siempre pienso en ellos. Siempre pienso en que
en qué pueden sentir, qué pueden pensar, cómo la gente les va a mirar. Y eso me hace aterrizar siempre. Ojalá esté siempre con los pies sobre la tierra y aterrizado, para ser Ujú. candidato y para ser presidente. Porque César, espero ser un presidente aterrizado. ujú. ¿Para usted cuándo empieza la vida humana, César? La vida humana comienza en el momento en que un niño nace, o Ujú, tal vez unas semanas antes. ¿Sí? ujú. ¿Usted está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer gestante? En casos de violación y en casos en que la vida de la madre está en peligro. Ujú. ¿Como autonomía Creo que no. sexual de la mujer? Sí, por supuesto, Ujú. absolutamente. Pero fuera de esos dos Yo casos, quisiera, yo como una decisión. quisiera, yo creo que mi convicción personal es que sí, pero creo que ese tema sí debe ser un tema de debate nacional. Eh, Porque en el tema de la vida, eh, en un Estado laico, porque el Ecuador es un Estado laico y hay que partir de ese principio, eh, creo que es necesario una decisión que surja de un consenso. Creo que la ley tiene que definir con claridad que en caso de peligro de la muerte, de peligro de la madre o violación, la interrupción debe ser legalizada. Ujú. Ya en una perspectiva mucho más amplia, creo que sí tiene que ser una decisión tomada en un debate nacional, más allá de mi creencia, mi posición personal. ¿Sí? Eso es lo que yo considero. Ujú. César, le dejamos en la parte final para que usted envíe un mensaje a los ecuatorianos, sobre todo a aquellos ecuatorianos que viven fuera del país. Muchas gracias por su tiempo y le dejo en este mensaje final. Oh, un abrazo, un saludo. ¿Qué pudiera decirles? Solamente les pido que lean mi plan de gobierno Ujú. y que me conozcan y que si es que soy una persona que consideran tiene la fuerza, como tú decías, la integridad, la capacidad intelectual, la formación, el equilibrio y la humildad para ser presidente, voten por mí. Si consideran Ujú. que cualquier otro candidato tiene esas cualidades, por supuesto, es una Ujú. decisión que yo respetaré siempre. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos que se haya sentido cómodo. Ahí en la Vuelta a la República, perdón, una curiosidad. ¿Usted cuando se le ponchaban las llantas en la bicicleta sabe parchar? No sé parchar, pero nunca se me ponchó la llanta de la bicicleta. Ah, bien. Entonces tiene una muy buena rueda. Esperamos que se haya sentido cómodo, César, con esta entrevista y Oh, será una hasta una linda próxima. entrevista y ojalá cuando vengas a Quito pégame una llamada para conversar más y siempre estoy dispuesto y atento a los mensajes y a las sugerencias, a las críticas y bueno, un gusto, que estés muy bien. Y gracias a todos y un saludo. Muchas gracias. Ha estado con nosotros entonces el candidato César Montúfar por el movimiento Alianza Honestidad. Les queremos agradecer por acompañarnos a ustedes en nuestras redes sociales. Muchas gracias también al candidato. Queremos también comentarles que nos veremos la siguiente semana con el candidato a la presidencia, Paul Carrasco, de parte del colectivo de ecuatorianos, ecuatorianas y ecuatorianes. Deseamos que tengan una feliz noche y será hasta la próxima semana. Muchas gracias por sus comentarios y también por replicar esta entrevista. Que tengan una linda noche. Hasta pronto.